Y te quiero presentar en Mar del Plata a un hombre que es un apasionado por investigar los temas que tienen que ver con la historia de nuestra Patagonia. Patricio Donato, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un gusto estar de vuelta acá con vos. Bueno, viste que recurrimos cada tanto a tus investigaciones, a tu pasión por conocer y hacernos conocer estas cosas que tienen relación con nuestro sur argentino. Hemos hablado muchas veces de la cantidad de historias, leyendas, mitos que encierra nuestra Patagonia desde años y años, quizá por la ubicación, quizá por lo inhóspito. ¿Por qué será que hay tantas historias alrededor de nuestra Patagonia, Patricio? Bueno, qué sé yo, es curioso, pero bueno, el nombre Patagonia siempre evoca justamente eso, esa cuestión de soledad, de algo infinito, de algo misterioso, de enigma, no sé, desde el principio, ¿no? Desde que yo, Magallanes ya dio la vuelta al mundo y pasó por acá, ya es como que dejó esa impronta de tierra de misterios, ¿no? Con todos sus relatos, y bueno, eso después se ha visto enriquecido por numerosos viajeros. Pero sin duda el hecho de estar lejos, de tener un clima a veces un poco hostil o difícil y esa geografía tan extensa me parece que alimenta mucho la imaginación. Ya con el relato de Antonio de Pigafettas, ¿no? Ahí ya empezamos a ver la descripción que se hacía de estas tierras, de las personas Ujú. que habitaban Sí, estos sí. lugares. Pero bueno, en el extremo sur de nuestro continente, en el extremo sur de nuestra Patagonia, los mares allí de la provincia de Tierra del Fuego, del sur de la provincia de Santa Cruz, esos mares han incluido historias tremendas. Y a mí me gustaría que nos contaras de algunas de estas historias tétricas del fin del mundo, Patricio. Bueno, sí, justamente, como decís, el extremo sur justamente es donde la geografía y el clima es más severo todavía, y eso creo que también alimenta más o exacerba más la imaginación, ¿no? Por ahí muy tormentoso, noches largas, oscuras, bueno, eso debe alimentar mucho. Y bueno, la historia que por ahí no, por la que hoy estoy acá, es una historia, podríamos decir, una historia de fantasmas que gira en torno a un barco. ¿Sí? Un barco que aparece de la nada, digamos. A ver, vamos a ponernos en contexto. Vamos a poner año 1913. Hay un vapor británico, el Johnston o Johnson, depende según la fuente, cambia a veces el nombre, que se encuentra en la zona del Cabo de Hornos, o sea, ahí donde se nos termina el continente americano, se encuentra con un velero a la distancia que luce deshecho, o sea, con todas sus velas rotas, todo muy descuidado. Intentan hacer señales para ver si tenía algún problema, para asistirlo, y del otro lado nadie responde. Entonces, bueno, ven que el barco está como a la deriva cerca de unas rocas, así que el capitán decide acercarse a ver qué pasa. Entonces manda a un oficial junto a unos 5 o 6 marineros en un bote a acercarse y ver qué estaba ocurriendo con ese velero. Cuando se acercan, sí, divisan que el estado general del barco es calamitoso, ¿sí? O sea, flotaba de milagro, y distinguen su nombre grabado en la popa, que era el Marlborough de Glasgow. ¿Sí? Ahora voy a comentar un poquito de este barco, pero vamos a seguir con el relato, ¿no? Para no romper la magia. El primer oficial sube con los marineros, abordan al barco, y lo que se encuentran ahí es lo que yo sostengo que es propio casi de un relato de Edgar Allan Poe, ¿sí? Porque se encuentran con un escenario, a ver, háganse la imagen, se encuentran por ejemplo con el capitán abrazado al timón, pero un esqueleto del capitán, literalmente.
con sus ropas raídas y mohosas, colgando del timón, y, y recorren el barco y se encuentran con el resto de la tripulación en distintos lugares, todos reducidos a esqueletos, con sus ropas, sus uniformes desgastados, carcomidos, todo el, todo el barco semipodrido, eh, la, todo lo que es papel y demás destruido, los registros, el libro de registros del barco, todo destruido. Una escena de pesadilla. Claro, como si hiciera Estos, años que estaba a la deriva y que esta gente murió en su puesto y ese capitán aferrado al timón murió allí y exacto, quedó, bueno, quedó muerto, pero quedó el esqueleto aferrado a ese timón. Muestra de que hacía años ex, y años que andarían a la deriva. exacto. Este pedacito de la historia termina justamente en que, bueno, el oficial y los marineros vuelven al Johnston, horrorizados por lo que ven. Esa noche la tormenta sigue y al otro día el barco ya no está. ¿Cómo no ¿Sí? está? Como si fuera... El barco ya desaparece. O sea, eh, los marineros vuelven al Johnston, pasa la noche con una tormenta que recrudeció y al otro día se fue. Como si fuera un cuento de hadas, desapareció el Marlborough. Y se quedaron, o sea, absolutamente pasmados. Claro, Ahora, entonces, ahora vamos, o sea, hasta acá la historia, ya lo digo, podría haber sido un relato de Poe tranquilamente, un cuento de fantasmas o de misterio. Ahora, ¿existió un barco que se llamase Marlborough de Glasgow que pudiese haber estado en el Cabo de Hornos? Y sí, existir existió. Por eso es que justamente esta historia en su momento prendió mucho y se la dio por válida. ajá. Era un barco que había desaparecido 23 años antes. ¿Sí? Estamos en 1913. El Marlborough era un barco de 1890. ¿Sí? Era un velero británico que zarpó desde Nueva Zelanda en enero de 1890 y se dirigía justamente a Londres, tomando el camino del Cabo de Hornos. El barco ese desapareció, nunca llegó a puerto y nunca más se supo de él. Se lo buscó en su Ah, momento, lo buscó una corbeta inglesa de militar, la Garnet, en 1891 la estuvo buscando porque había un rumor que decía que se había hundido en Bahía de Buen Suceso y que es Tierra del Fuego, del lado argentino, y que estaban ahí los náufragos, pero nunca encontró nada. Y así el Marlborough desapareció del mundo en 1890. Y apareció, y pongo acá unas comillas, en 1913 con esta historia que cuenta la gente del Johnston y que sale publicada en varios diarios, digamos menores, diarios pequeños, no diarios importantes, pero sale en varios diarios del mundo que replican esta historia, la del barco lleno de esqueletos, The Crew Skeletons, como le decían, ¿sí? La tripulación de esqueletos. hasta Este, aquí, Patricio, tenemos elementos que, bueno, fundamentan o donde se asienta esta información o esta versión. Tenemos un barco que había desaparecido 23 años antes, tenemos una uh -huh, tripulación que en 1913 dice, sí, fuimos, subimos a ese buque que estaba destruido con los esqueletos, la información de los medios de comunicación, o sea que hasta aquí tendríamos una versión bastante cercana a la realidad, pero a vos no te convence. claro, hasta acá, y yo te puedo asegurar que me encantaría que esta historia fuese cierta porque es una cosa asombrosa, ¿sí? Claro. Entonces, hasta acá tenemos una historia, un barco desaparecido, 23 años después, otro barco que, una tripulación que lo encuentra a la deriva, encuentra esta situación dantesca con todos los esqueletos ahí como que estuvieron aferrados hasta el último momento haciendo sus tareas para, quién sabe, zafar de qué peligro, y que no lo lograron, ¿sí? Y la cobertura, ya le digo, de la prensa. Ahora, el problema es que la historia presenta varios puntos flojos, ¿sí?
Los primeros que se me vienen a la mente es, bueno, la ruta del Cabo de Hornos, en 1890, entre 1890 y 1913, que es el periodo que estamos analizando, era una ruta muy transitada, ¿sí? El canal de Panamá todavía no estaba abierto, se inauguró en 1914, por lo tanto todo el tráfico del Pacífico, de la costa oeste a la costa este de América, se hacía por el Cabo de Hornos. Claro. Entonces, a priori suena raro que durante 23 años ningún otro barco se topó con este velero, ¿sí? Está bien, el mar es grande, pero había un tráfico interesante por ahí. Otra cuestión es que recordemos que la zona del Cabo de Hornos es una zona de muchas tormentas, con mucho hielo a la deriva. También cuesta imaginarse un barco que esté 23 años navegando a la deriva sin alguien que lo gobierne y que haya sobrevivido a todas estas inclemencias del clima, ¿no? Después, bueno, toda la zona del Cabo de Hornos, justamente por este clima tan severo, era una zona donde había mucha búsqueda de naufragios. Continuamente se estaban buscando barcos perdidos. Entonces también, qué raro que nadie se topó con un velero a la deriva. Claro. Después, si bien la nota fue cubierta por algunos periódicos de Londres, algún jornal de París y algún otro diario perdido por ahí, no tuvo seguimiento por la prensa más importante, por los grandes diarios, y ni siquiera tuvo repercusiones en Nueva Zelanda, donde por ahí hubiese sido el primer lugar donde hubiese tenido repercusiones porque el barco había salido de ahí. Y bueno, después lo último ya es que el barco, el Johnston o Johnson, también está puesto en duda porque en esas fechas y en esa ubicación no había ningún vapor con ese nombre en la zona del Cabo de Hornos. ¿En serio? Y claro, exactamente, o sea, la gente que ha estudiado un poco esto descubre que había algún vapor llamado Johnston, pero en 1913 no estaba en el Cabo de Hornos. O sea que ahí ya se nos empieza a caer la versión, porque no solamente que está en duda que este velero haya estado a la deriva, sino que también se pone en duda la presencia de este buque que dice haber encontrado este barco lleno de esqueletos, Patricio. Exactamente, entonces es como que se nos empieza a caer toda la estantería. Después el relato tiene esa vaguedad, faltan muchos nombres propios, no sabemos ni quién es el capitán del Johnston, no tenemos, nos faltan referencias un poco más firmes como para tirar del violín y poder ir buscando, ¿no? Tiene ese toque de vaguedad suficiente como para que la historia parezca creíble, pero que sea inverificable. Claro, una verdadera pena. Y por último, realmente es una historia preciosa. Claro, a ver, por último, ya cuestiones más técnicas, y esto por ahí lo he leído de otras fuentes, ¿no? Pero dicen, bueno, el Marlborough, en el relato este que hace la supuesta tripulación del Johnston, dicen que encuentran al capitán en el puente y dicen, bueno, pero el Marlborough no tenía puente, era un velero que no tenía puente. Entonces, empieza a desarmarse la estantería en todos los puntos, empieza a caerse. Posiblemente se haya tratado de alguna noticia así de toque sensacionalista para impactar, para llamar la atención, para vender más, ¿sí? Pero bueno, ha sido una nota que se ha replicado durante décadas y bueno, buscando un poco, aparecen durante sucesivos años retornos de esta nota, ¿no? Como que siempre se vuelve a estudiar el caso. Bueno, últimamente ya se lo toma casi como una historia de folclore. Es que el periodismo existe hace tantos años, Patricio, y necesitamos a veces reflotar viejas historias, hacerlas como actuales, y es posible que esto también haya pasado. Pero bueno, estas historias o leyendas o mitos sobre barcos fantasmas en alta mar son bastante comunes, ¿no? Se las encuentra en varios relatos, inclusive en nuestro continente americano.
Sí, sí, a ver, las historias de los barcos fantasmas son eh, centenarias, o sea, son muy antiguas. Sin escarbar mucho, uno pone barco fantasma en el buscador, va a encontrar docenas de referencias, nos va a aparecer el famoso caso del Mari Celeste, un velero que se encontró en el Caribe sin tripulación, en una situación toda muy misteriosa, donde según dicen estaba hasta la comida servida y tibia, pero no había nadie arriba del barco. Bueno, historias como esas plagan los siete mares, por llamarlo como de manera folclórica, y en el continente americano también las hay. Yendo a un caso más moderno, en, pero yéndonos al otro hemisferio, ¿no? A Canadá, hay un caso documentado, ese sí, documentado, podríamos decir, de un barco fantasma, en pleno siglo XX, que era un barco de transporte que se usaba en el Ártico, se llamaba Baichimo, que quedó apresado en el hielo en la década del 30 y bueno, la tripulación lo abandona porque creen que ya está perdido el barco y la cosa es que el barco zafa solo porque el hielo se abre por cuestiones naturales y queda vagando 30 años. De hecho, están documentados encuentros con el Baichimo en el cual gente que sube a registrarlo, se baja, y hasta los años 60 se lo siguió viendo perdido, vagando por el Ártico, hasta que, bueno, un buen día desapareció, se ve que se terminó hundiendo. Eh, y hasta hace poco el gobierno de Canadá estaba financiando un proyecto para encontrar el Baichimo donde esté hundido, porque era también una historia que tenía mucho atractivo, pero era una historia cierta, era un barco que había sido abandonado y por esos azares de las cosas siguió navegando solo durante 30 años eh, en el mar Ártico. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Mar del Plata, estamos hablando con Patricio Donato, un historiador, un apasionado de recuperar estas historias, en este caso de barcos llenos de esqueletos en los mares del fin del mundo. Una pena, Patricio, que no podamos confirmar que existe un barco o un velero a la deriva en el fin del mundo con su capitán, con el esqueleto de su capitán aferrado al timón. Nos hemos perdido una Sí. perlita para el turismo y para trascender más allá de nuestra Patagonia. Sí, sin duda, ya te digo, es una historia que a mí me encantaría creerla y que fuera cierta. Y sin duda es una historia que atrae y que enriquece el folclore regional, justamente, alimenta ese aura de misterio que ya tiene de por sí la región. Así es. Bueno, allí en el extremo sur, en los mares, en los archipiélagos que están en la Tierra del Fuego chileno-argentina, en ese extremo, durante la Segunda Guerra Mundial, persecución de barcos alemanes que teóricamente se escondieron en esos archipiélagos, entre esas islas. También hay mucha literatura sobre eso. Patricio Donato, siempre es un placer visitarte y el agradecimiento que nos recibas a esta hora y nos entregues estas historias, en este caso historias tétricas del fin del mundo. Bueno, gracias a vos, Sergio, por el espacio, como siempre, te agradezco. Este, bueno, me alegro que estas historias se enganchen eh, que- y que, bueno, que les puedas dar esta difusión para toda la región. Invitemos a la gente que está interesada en esas historias de nuestra Patagonia a tu blog, allí donde vos depositas todos estos escritos, estas investigaciones. Se llama Bahía Sin Fondo, ¿verdad? Sí, es Bahía Sin Fondo y la dirección es Bahía Sin Fondo, todo junto, sin espacios, .blogspot.com. Y ahí, bueno, van a encontrar un compendio de historias, por ahí a veces puede haber artículos que están un poco fuera de tema, porque, bueno, también es un blog personal, pero en general la mayoría de las historias están concentradas sobre cuestiones relacionadas a la Patagonia, a sus leyendas, historias curiosas, eventos poco conocidos y cositas de estas como las que hemos podido difundir gracias a vos, Sergio. Patricio Donato, muchísimas gracias. Me tengo que volver aquí a Neuquén. Gracias, ¿eh? Bueno,
Gracias a vos. Hasta luego. Estábamos en Mar del Plata compartiendo estas investigaciones, estas historias de Patricio Donato, en este caso referidas a esta presencia teórica o hipotética o de leyenda, la presencia de un velero a la deriva con su tripulación aferrada a sus tareas cotidianas, pero claro, de 1890 solo tienen sus esqueletos. Esto fue lo que dijo otra teórica tripulación de otro teórico barco. Hemos terminado destruyendo un mito, una creencia sobre la presencia de este velero a la deriva en el sur de nuestro país. Una pena.